No sé qué no sé que se me olvide luego. Siempre les he hablado de uno de mis libros favoritos y no me canso, de verdad que nuevamente estaba leyendo algunas páginas y me llamó mucho la atención. Dice, esta frase no la he usado, no la he puesto y se las quiero compartir. Es una parte que está en este libro, ¿sí? El vendedor más grande del mundo de un mandino. Miren, es un libro que tengo acá y si ustedes lo ven así y las hojas son como amarillentas y bueno, mis libros regularmente están todos trazados con marcador o lapicero. Sé que más de algunos se va a identificar conmigo por esta forma de leer, ¿verdad? Pero este librito es uno de mis favoritos y es tan viejito. Este libro, de hecho, fue uno de los primeros libros que me regaló mi papá em, y lo conservo hasta el día de hoy. Es un libro muy especial para mí y aunque hay nuevas versiones y más coquetas, más bonitas, pero bueno, este es un clásico. Hay una parte acá y quiero mostrárselos en la pantalla y me gusta mucho esa frase y dice acá, miren, cuando nosotros comprendemos el contexto de esto, y cuando ustedes leen toda la historia de este libro, acá dice, profe, estoy leyendo hoy, lo termino maravilloso, gracias por compartir. Gracias, Elian. Es un libro fantástico, de verdad que léanselo, es sumamente pequeño, pero si ustedes leen los pergaminos, se pueden tardar 10 meses en leerlo, ¿verdad? Si lo leemos como debería de ser. Mi meta siempre fue aprenderme los pergaminos de memoria, me falta todavía, pero bueno. Por ahí voy todavía en ese proceso. Esta parte está en uno de los capítulos y voy a ver esta última parte que ustedes ven acá, ¿sí? Luego dice acá, ¿comprendes todo el significado de mis palabras? ¿Verdad? Patos le dice a Jafid. Ya en la historia ustedes pueden comprender quién es cada uno, pero Patos ya era una persona anciana, ¿verdad? Y estaba prácticamente entrenando a Jafid. Dame un segundo. Ah, permítame un momentito. A todos les dejó ingresar, ¿verdad? Con el código, ¿no? Sí, Berlín. Un momentito que parece que alguien tiene problemas acá. Muy bien. En esta historia que ustedes ven, ah, dice acá, luego entonces repítemelas, ¿verdad? Y él siempre, o sea, Patros, que ustedes ven, siempre le decía a Jafid esa frase. Y se la dijo en este momento al final de este capítulo y ya les voy a contar un poco por qué este capítulo me gusta mucho, porque dice, el fracaso no me sobrecargará, perdón, sobrecogerá nunca, si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Vuelvo y repito, el fracaso no me sobrecogerá nunca. Si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. El vendedor Aquí, más grande del mundo. el vendedor más grande del mundo, exacto, Edgar. ¿Sí? Buenas noches. Esta frase, buenas noches, esta frase me encanta y se repite en muchas oportunidades en el libro, pero esta parte es porque Patros le dice a Jafid, porque confiaba en él y necesitaba buscar a un sucesor, entonces ve el potencial que tiene Jafid y le pone un reto, por decirlo así, ¿sí? Le dice que vaya a la gran ciudad, le da un manto y le dice que por nada lo venda por menos de un denario. O sea, que eso era lo que le tenía que devolver a Patros. Y Javi de ahí tenía que sacar su ganancia, ¿verdad? Pero el reto, o sea, lo que estaba buscando Patros era saber si él era el indicado. Y viene Javid y tenía la presión de quedar bien con Patros y demostrarle que sí podía lograrlo, que sí podía hacerlo y decidirse a la ciudad. Hay una parte acá que me gusta que llega a él, cuando llega a la ciudad, pasa por todo el mercado y aquí se menciona una frase que lo describe así como los mercachifle, ¿sí? ¿Qué es un mercachifle acá? ¿Verdad? Cuando me puse a indagar un poco, pero son los comerciantes, o sea, cuando ustedes van a un mercado, ¿qué pasa? O sea, y están todos gritando, compre, 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 y, ¿verdad? Y todos, ok, hay una diferencia entre ser un vendedor y un vendedor profesional. ¿Sí? Y todos vendemos algo, o sea, siempre un servicio, nuestro tiempo, lo que sea, ¿sí? Siempre es una negociación.
¿Por qué es tan importante las ventas? Y Robert Kiyosaki habla de eso, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es invertir en un curso de ventas. Y esta carrera pues tiene mucha relación con la parte de ventas. Pero este libro me gusta mucho porque su nombre dice el vendedor más grande del mundo. Es decir, que el nombre habla de vendedor y uno se imagina que son técnicas y todo. No, al final acá este libro de lo que habla es en quién nosotros nos convertimos como personas, ¿verdad? El valor de la persona, el valor del ser humano. Y eso al final es lo que vende. Por eso está comprobado, ¿verdad? Y lo hemos mencionado muchas veces, que el 99% de las personas en Estados Unidos que tienen un seguro no saben lo que tienen. Entonces, ¿por qué compraron? Por el agente, por nosotros, ¿sí? Por eso han comprado. Entonces, hay una parte ahí donde Jafid llega y pasa en medio de todo el mercado y le dice, ellos todos venden, y él se sentía el más pequeño entre todos ellos. ¿Cómo voy a lograrlo si Patros, que era reconocido como el mejor vendedor del mundo en ese entonces, tenía que demostrarle que él era el indicado y en medio de todo eso él nunca lo había hecho, se sentía solo, no conocía a nadie y hay una parte de la historia que él llega a un lugar donde se iba a hospedar, ve que en la ventana había un pajarillo, viene Patros y le pone un pedazo de pan. El pajarillo viene, empieza a comerse el pan y en una de esas el pájaro desaparece, dejando únicamente unas pocas migas como un recuerdo de que ahí estuvo. Precisamente esa partecita del pájaro, les digo, eso es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros vamos y quizá no volvemos a reunirnos, pero mantenemos una comunicación, o sea, ese recuerdo, o sea, es que estuvimos ahí, que dejamos una huella, y eso, de eso se trata esta carrera, de dejar una huella, de marcar una huella en las familias, ¿verdad? De poder ayudar. ¿Por qué voy? Y perdonen que redunde mucho en toda esta historia, pero acá nuevamente se repite el fracaso y él se repite ahí. El fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Patros, no quiero contarles toda la historia, ¿verdad? Y no puedo garantizar que todo lo que se menciona acá haya sido cierto, ¿verdad? Ya los que han leído saben qué pasó con ese manto, ¿verdad? Pero el objetivo de él, lo que le había pedido Patros era todo lo que le saques por encima de un denario es tuyo y a mí me devuelves un denario, que era el precio. O sea, él tenía que rendir cuentas. Cuando regresa, después de su largo viaje, no encontraba la manera de decirle la verdad a Patros. La historia obviamente no se las voy a contar como tal, pero hay una parte acá que cuando Hafid, que era el alumno, llega con el maestro a rendirle cuentas, le dice, a ver, los que yo sé que algunos han leído el libro. Tony, tengo la manita levantada, no la había visto, perdón. Sí, disculpe, profe. La intención mía era a ver si usted podría sujetar el libro para tomarle una captura en la pantalla. Claro, claro. Perdonen ahí que está todo así, pero Ese es el modelo más viejo. es el modelo, uno de los modelos más viejos, sí. Bueno, De una realmente es la línea. prueba de que usted lo lee. Sí. Sí, tiene las hojas todas amarillas, así. Bueno, Gracias, profe. con mucho gusto. O- Elean veo que también hoja de lo, papel periódico. hojas de papel periódico, sí. Es una joya. Miren, cuando Hafid llega a Patros y Patros emocionado dice, has vuelto, ¿no? ¿Y cuál era su meta? Para saber si él era el indicado. A los que me pusieron, a ver si me di a entender. ¿Cuál era la meta lo que le había pedido Patros? Haber podido vender el manto. Vender el manto. Gracias, Elean. ¿Y qué fue lo que Jafid hizo? No, ella no sabía cómo decirle la verdad a Patros y decirle que había fracasado, que él no le era el indicado. ¿Por qué? Porque al final él no vendió el manto, sino lo regaló. Cuando Patros escucha la historia, lo abraza y se da cuenta que él es el indicado. Y eso, a partir de ahí surge la historia de Jafid,
reconociéndose como el mejor vendedor, ¿verdad? En la historia, según el libro, ¿verdad? El que es reconocido como el vendedor más grande del mundo, escrito por un mandino. Es decir, que ¿cómo lo reconoció? Porque en vez de venderlo, lo regaló. Ya el resto de la historia ustedes la pueden ver, cómo sucedió y por qué lo regaló, de dónde viene. Eso yo no lo puedo respaldar, no lo puedo garantizar, ¿verdad? Hasta dónde sea cierto, pero los dejo con esa inquietud para que lean el libro. Sin El que, embargo, el que ha leído la Biblia, en la Biblia hay una paradoja al respecto. al respecto, gracias Edgar. Por eso ahí hay alguna compilación, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dejamos para que ustedes lo lean y vean qué pasó con ese manto, ¿no? Pero, ¿por qué pongo este ejemplo y por qué pongo esta frase? Porque lo que él hizo fue ayudar. ¿Cómo los volvemos nosotros mejores vendedores, mejores seres humanos, ayudando a las personas? Esta carrera se trata de eso, de ayudar a las personas. Por eso siempre les digo a todos, en una oportunidad me preguntaron por qué nos vemos en la cumbre, ¿qué es la cumbre? ¿No? Yo siempre les digo, nos vemos en la cima, nos vemos en la cima, nos vemos en la cumbre. Porque hay otro libro, va, que en algún momento vamos a hablar de él, nos vemos en la cima de Zig Ziglar, ¿verdad? Que él dice una frase ahí que me gusta mucho. Puedes lograr todo lo que desees de la vida si ayudas a los demás a obtener lo que ellos desean. A eso venimos, a servir, ¿sí? Cuando hacemos las cosas desinteresadamente, podemos crecer indudablemente, ¿verdad? No lo hagamos solo con el afán de querer vender, de querer ganar, no. Démosle un sentido, una satisfacción al trabajo que hemos hecho y Dios se encargará de devolverlo. Pero hagámoslo con ese objetivo. El fracaso no me Se trata sobrecogerá. de ser, Dígame, se trata de ser útil. se trata de ser útil. Por eso vuelvo y repito, el fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Frase de Ormandy. Bueno, los dejo con esta frase. Gracias por su Pro- paciencia. Profesor, Edgar, buscando el significado de marcachifle, es el buhonero. Es el que perdón. trabaja, el vendedor que trabaja de buhonero, que trabaja, digamos, vendetuti, Ujú. mercader de poca importancia. Gracias. Gracias, Edgar. Sí, ahí es donde estaba la diferencia porque él se estaba comprando y dice, no puedo hacer, ¿cómo voy a lograr vender y ellos venden? Es que no somos mercachifles. Tenemos que convertirnos en un vendedor profesional, ¿sí? Y acá no se trata de gritar y hablar, no. Un vendedor escucha más, un buen vendedor escucha más y habla menos. ¿Por qué? Porque buscamos, o sea, necesitamos saber las necesidades para poder ayudar a la persona. Eso es lo que hace un profesional. Y en eso, con la ayuda de Dios, sé que nos vamos a convertir, ¿verdad? De eso se trata, de ayudar y de servir. Gracias, Edgar, por compartirlo. Ese es el significado de un mercachifle, ¿verdad? Que son los vendedores cuando ustedes van a un mercado, ¿verdad? Y están todos gritando, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes se van a identificar porque en nuestros países es así, ¿sí? Eso es Cuando uno va al común en los mercado. países nuestros. En los países nuestros, ¿verdad? Es común, es típico, uno va al mercado y bueno, ahí están ahorita. Aquí no es tan común verlo de esa forma, pero sí, o sea, hay lugares donde pues uno puede ver y están la gente gritando y todo. No se trata Venezuela, de eso, en Venezuela le decimos que montan un taratín, le ponen mercancía encima y empiezan a ofrecerla. pero lo están Un haciendo, ¿sí? taratín es un mesón mal armado, ¿no? Sí, nosotros le decimos una champita, ¿no? O sea, un- pero bueno, gracias ahí por su atención. Entonces, ahora gracias Edgar también ahí por compartirnos el significado. Los dejo con esa frase y de verdad que les recomiendo que se lean ese libro. Es una joya. Así que voy a entrar de lleno. Ahora sí vamos a entrar de materia a la clase de hoy. Primas, ganancias y beneficiarios. No sé si alcancemos a ver la parte de beneficiarios, ¿verdad? Porque es un poquito extenso este tema, pero vamos a poner acá estas frases, miren, estas tres, y aquí voy a empezar, y perdonen aquí que se los diga, siempre lo menciono y siempre algunas veces me han dicho, ¿por qué se disculpa? Sí, pues para eso estamos, ¿verdad? O sea, el objetivo de todos acá es prepararnos para presentar una prueba. Pero voy a empezar con esto. Aquí viene una pregunta de examen, que siempre digo, pregunta de examen. Todas las siguientes se utilizan para cálculo de una prima, excepto, y viene mortalidad, interés
gasto, gasto. ingresos. Mortalidad. Todas las siguientes se utilizan para calcular una prima, excepto Ingresos. opciones. Mortalidad, interés, gastos, ingresos. 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 Miren, ingresos. ¿Qué sucede? Cuando se calcula una prima, el factor mortalidad, dice aquí, las compañías utilizan tablas, ¿verdad? De mortalidad para ayudar a predecir la esperanza de vida y la probabilidad de muerte para un grupo determinado. Entonces, cuando se calcula la mortalidad de una persona, esa es otra pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. ¿Será que se evalúa a la persona desde que nació hasta que muere toda su vida? No. ¿Mm? Gran ¿Qué piensa parte. usted? ¿Cómo? Gran parte de su vida. Se evalúan los riesgos en base a un grupo determinado, ¿sí? Las tablas, por eso se llama tablas de mortalidad. Se toma un grupo de personas, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De 100 personas que trabajan en roofing, voy a poner este ejemplo porque es una actividad de riesgo. Vamos a suponer que 10 personas se caen y mueren. Entonces, ya tienen una estadística de que cada vez que solicita, ¿a qué se dedica? A roofing. Ah, ok. Ya sabemos el riesgo. De 100 que vinieron, por lo menos 10 van a morir. O sea, 10%. el 10%, ¿verdad? Perdonen, espero que alguien no esté involucrado en el tema, pero es una actividad de riesgo, ¿verdad? Que se ve constantemente, por lo menos yo lo escucho constantemente, ¿verdad? Que personas se caen, se vienen, etcétera, ¿no? Entonces, son factores de riesgo. Entonces, eso se llama tablas de mortalidad. Para calcular una prima se tiene que tomar en cuenta la mortalidad, o sea, la probabilidad de muerte de una persona, ¿sí o no? Claro. Sí, sí. Se toman en consideración. El interés, dice, una gran parte de cada prima recibida se invierte para ganar intereses. Las ganancias sin interés reducen el monto de la prima, que de otro modo se le requeriría de los titulares de póliza. Es decir, tienen que tomar en consideración que la prima que van a recibir, un porcentaje lo van a invertir y otro va para dónde, ¿alguien que me recuerde? Reserva. La reserva, gracias, ¿sí? Una parte de la prima va para inversión y otro va para la reserva. Entonces las empresas dicen, ok, solo con las primas no vamos a salir. Tenemos que buscar una forma. Entonces, si la persona paga tanto de prima, tenemos que invertirlo para ganar tantos de intereses, por lo menos, como mínimo para salir con los gastos, ¿verdad? Con el riesgo. Entonces, es importante el factor interés. Claro que sí. Sí, hay que tomarlo en cuenta. Tercero, los gastos. A ver, ¿qué negocio se pone o se crea una empresa sin tomar en consideración los gastos? ¿Será que yo puedo venir y poner una empresa, montar, pero no, o sea, no sé ni siquiera si tengo los fondos suficientes? O sea, digo, voy a poner una empresa y ya. O sea, tengo que tomar en consideración los gastos, ¿sí o no? Todas las Sí, empresas. Claro. Siempre, cualquier negocio tengo que tomar en consideración los gastos que voy a tener, que son los gastos operativos, ¿verdad? Entonces, las empresas necesitan calcular todos esos gastos que va diluido en un pequeño porcentaje en cada una de las primas. Ahora, el salario de la persona es importante para calcular la prima. No. 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 O sea, sí es importante que por lo menos la empresa necesita saber si tiene la facultad de pagarlo, ¿verdad? Porque el hecho de, o sea, muchas personas pueden necesitar grandes coberturas, pero que tengan la capacidad de pagarlo, no. Entonces, el factor ingresos o salarios no es importante o no es relevante para el cálculo de una prima. Esa es una posible pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen, ¿sí? Entonces, estos factores se toman en consideración para calcular una prima. Veamos otros factores más. Voy a ponerlo acá. Muy bien, muy bien. Entonces veamos acá los beneficios. Ok. Vamos a
aquí sí me cerró esto. Entonces dice, el número y tipo de beneficios provistos para una póliza afectan la tasa de la prima. Cuanto mayor sean los beneficios, ¿qué va a pasar? Mayor es la prima. Mayor es el riesgo. La prima. María es la prima. El riesgo para una Mayor es la prima. la prima va a ser más alta. Naturalmente. Porque cada vez que una persona en una póliza de vida ajustable, ¿se recuerdan? Cuando sube el valor nominal, tiene que presentar pruebas de asegurabilidad. Sí. Sí, Lo tiene que hacer para para disminuir el riesgo, evaluar su los riesgo. factores. Piden las pruebas, ¿verdad? Para ver si la persona no está enferma, pues, tiene alguna enfermedad temible, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para predecir o medir ese riesgo. Entonces, cuando hablamos de riesgo, otra pregunta de examen. El factor más importante a tomar en cuenta para calcular una prima es La edad. correcto. La edad. Es el principal, ¿sí? Porque a mayor edad, el riesgo de muerte es más alto, ¿verdad? Entonces dice acá, cuanto mayor es la persona, mayor es la probabilidad de muerte y la discapacidad. Entonces, estos son factores que se toman en cuenta. El sexo. Los hombres pagan más que las mujeres, ¿sí? Y no es que sea discriminación, es que Mayor riesgo. estadísticamente hay mayor riesgo, ¿sí? Los hombres pues normalmente mueren antes que las mujeres por los riesgos, ¿verdad? La salud, obviamente, ¿es importante la salud para predecir el riesgo? Total. Claro. Totalmente que sí. Puede ser una persona de 25 años, pero pues puede estar sumamente enferma, ¿verdad? O puede llevar un mal ritmo de vida, se droga, fuma. Porque tiene unos todo eso. antecedentes familiares de Ah, enfermedades que puede presumen que ser, puede tener mayor riesgo. ¿verdad? O sea, hay riesgo cuando hay antecedentes familiares, pero no impactan tanto como teniendo un récord histórico, ¿verdad? Malo o negativo, ¿sí? La ocupación se utiliza para calcular el riesgo. Sí, a que se dedique Sí, la está persona. bien. Sí. Es decir, pueden ser dos personas de 25 años, jóvenes, saludables, ¿verdad? Todo bien. Pero una trabaja en oficina y la otra trabaja en electricidad. ¿Quién paga más? ¿Será que es la misma clasificación de riesgo? No. La que No. paga electricidad. Pues El que paga, El que, perdón, sí. el que trabaja en electricidad tiene Paga mayor más. riesgo. Entonces, Ujú. ahí no hay una discriminación, sino que el riesgo es mayor por la ocupación, los pasatiempos o avocaciones, ¿verdad? Una persona alocada, ¿verdad? Que le gustan los juegos, deportes extremos y todo esto, obviamente va a pagar más prima que una persona más tranquila, ¿verdad? Más conservadora, etcétera. Entonces, los hábitos, por eso la pregunta, ¿fuma? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si pongo no, pues bueno, le toca hacer una prueba de oral swab, ¿verdad? Una prueba de saliva para ver si hay nicotina o algo por el estilo. Entonces, si no, si dice que sí fuma, pues bueno, se le pone sí, ya no se le hace porque ya está confirmado. ¿Qué va a pasar si una persona fuma? La prima va a ser más Más alta. Más alto. alta. ¿Por qué? Porque los riesgos son más altos. Todos estos, a ver, no fumo, pero, o sea, solo utilizo, ¿cómo le llaman? El Viper. Parafernalia. Ajá. El vapo. ¿Sí? No fumo, pero solo es un eléctrico. ¿Se toma en consideración, sí o no? ¿Qué piensan Es ustedes? un vapeo. Un vapeo. Yo creo Sí, que se ese es toma peor, en profesor, consideración. que el cigarro. No Se fumo, toma, pero sí lleva la coca, dice. sí, exacto. Entonces pasa lo mismo, ¿por qué? Porque tiene un alto grado de nicotina. Entonces eso va a salir en la sangre, en el examen, en la prueba de salida, ¿sí? Entonces, esos son factores de riesgo que se tienen que tomar en cuenta. Por eso hay muchas personas que dicen, los seguros no pagan, ¿verdad? Y yo lo he mencionado. De repente, pues, la persona puso no fumo y cuando están reclamando los beneficios porque murió, encuentran en sus redes sociales una foto donde está en una fiesta con un cigarro en la mano. Entonces, eso, o sea, solo esa foto puede ser motivo razonable para que la aseguradora se niegue a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontró un fraude. Eso se conoce como ocultación o fraude, ¿verdad? Que la persona puso no fumo y está en la foto con un cigarro.
¿verdad? Entonces, aunque no haya muerto por eso, pero la empresa siempre va a buscar motivos por los cuales no pagar. Por eso, claro, lo que siempre digo, lo que la Por letra eso grande no nos tenga da, Facebook. por eso no tenga Facebook, aléguese en las redes sociales, ¿sí? Lo que la letra grande nos da, la letra pequeña lo quita, ¿verdad? Ajá. Entonces, opciones de pagos de prima. Pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes no se puede pagar una prima? Quincenal, mensual, trimestral, anual. Semanal, Quincenal. quincenal, 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 El pago más frecuente que puedo hacer es mensual. Mensual. mensual, pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es el pago más frecuente que puedo hacer en una póliza? Mensual. mensual, ¿Cuál de las siguientes paga una prima más baja, mensual, trimestral, semestral o anual? Anual. Anual. anual, No paga Anual. prima, Anual, ¿sí? pero no paga prima. Si la paga de una vez, Por Es eso, una sola prima. ¿cuál Una de las prima, siguientes es mensual. más baja? ¿Sí? anual. Es anual. Dice aquí abajo, cuanto mayor es la frecuencia, las primas son más altas. Claro, o sea, si la pagamos anual, vamos a suponer que anual pagamos $1,000 y mensual pagamos $100, ¿sí? Claro. Mensual, pues estamos pagando solo $100, pero al cuando cabo de año serían Al año vamos a 1,200. pagar Al año 1,200. son 1.200. al año son Claro, 1,200. ahí Entonces, están ¿cuál es $200 más. anual? ¿Verdad? Esa también es pregunta de examen, Es ¿verdad? la más económica y es la que se paga de una vez. Es la más económica, ¿sí? O sea, el pago siempre va a ser más bajo. Entre menos pagos haga, la prima va a ser más baja, ¿verdad? Entonces, luego encontramos reservas versus valor en efectivo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? O dicho de otro modo, valor nominal y versus valor en efectivo. ¿Por qué? Porque la reserva al final sirve para los pagos imprevisibles, pagos futuros, que es el valor nominal, que es el riesgo que toda aseguradora tiene. Entonces dice aquí, primas futuras, intereses y beneficios de sobrevivencia cumplirán obligaciones de la compañía de seguros de pagar reclamos. Entonces necesita tener una reserva, porque no va a venir y cobrar la prima y meter toda inversión. Y si el asegurado muere, pues el día de mañana me están pasando una facturita, ¿verdad? De $100,000, $1,000,000 y no tengo el dinero para pagarle. Ay, no, es que lo tengo invertido. Espérese que me lo liberen, entonces lo pago. No, necesita tener una reserva, ¿verdad? Para eso es. Y el valor en efectivo es ¿por qué? Dice acá, el valor en efectivo se aplica al elemento de ahorro de las pólizas de seguro de Proveedor. vida entera. Recordemos que el valor en efectivo solo lo encontramos a partir de las pólizas de vida entera. Pólizas a término solo tienen Valor nominal. valor O nominal beneficios de muerte. o beneficios de muerte, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen que dice, la promesa que hace una aseguradora de pagar ciertos beneficios se conoce como, Garantía. ¿alguien la tiene? Pagos de liquidación. bilateral, Contrato unilateral. Interpretación. O Beneficio. se llama, Cláusula de obligación. ¿perdón? Cláusula de obligación. Eliminación. No, No, obligación que se está comprometiendo, ¿no? Liquidación. ahí me están adivinando, miren, la Beneficio. promesa Repita de- la pregunta, por favor, profe. claro, con mucho gusto, Tony. La promesa que hace una aseguradora de pagar ciertos beneficios se conoce como opciones de liquidación. Consideración. Consideración Consideración. conoce como contraparte, la contraprestación también. Consideración o contraprestación es lo mismo. Es un ganar-ganar. Eso es un ganar-ganar. Entonces, ¿Sí? ¿todas esas son respuestas? No, miren, es que la pregunta dice eh, vamos a ver, ya me confundí. La promesa La que hace la promesa, empresa. la promesa. Ojo, la contraprestación es el ganar-ganar, o sea, por ley que tiene que tener todo contrato, es decir, que todo contrato, ambas partes deben de ganar algo, es un aspecto legal, ¿sí? Ahora,
cuando se habla de la promesa, Edgar, tengo la manita levantada. Termine esa explicación, profesor. Yo tengo la pregunta para Ok. luego hacerla. Cuando la aseguradora dice, miren, te prometo, Gracias. a veces, ¿verdad? Un ser querido nos dice, prométeme que cuando yo no esté, vas a No hacer te esto. vuelves a casar. No, no me voy a casar. No te vuelves a No, se casar. está Y el Yo hombre, no- ¿qué adelantaste. espero que hace? Responsabilidad ¿Qué civil. espero que- Entonces, cuando dice aquí la promesa que hace la empresa es, en pocas palabras, se lo voy a desglosar, es, te prometo, la empresa dice, te prometo que cuando tú mueras, yo le voy a pagar a tus beneficiarios como tú me lo solicitaste. Esa es la promesa que hace la empresa. ¿Por qué? Porque una contraprestación, pues obviamente es un ganar-ganar, ¿verdad? Pero la promesa es que, claro, le va a pagar, pero ¿cómo quiero que le paguen? Entonces, es ahí donde vienen las opciones de liquidación. El término, miren, cuando ustedes hablan, ven el término liquidar, liquidación, Es tiene que para- Es ver una con promesa, la promesa de algo beneficios. de beneficios. A ver, yo lo pongo de ejemplo y lo repito acá nuevamente. Si ustedes están en el trabajo hoy y llegan ahí y me dicen, yo estoy en el trabajo y me dice, Aarón, te llaman de recursos humanos. Yo, sí, me estaba llamando. Sí, Aarón, fíjate que solo te llamamos para avisarte que te vamos a liquidar. ¿Qué me están diciendo? Y lo van a Que lo correr. están despidiendo. Ah, Vámonos para afuera. ¿Qué es vámonos que para te van afuera. a correr. ¿Sí? Allá está la puerta. Entonces, cada vez que ustedes vean liquidación, ¿es porque el asegurado tiene que pagar? Tienen que recibir. Tiene que recibir. Es porque la empresa, la aseguradora, tiene que pagar beneficios. Eso es liquidar. Liquidación se refiere a que la empresa tiene que pagar los beneficios. Vamos a liquidar. Entonces, profesor, entonces la respuesta a esa pregunta que usted hacía es liquidación. Opciones de liquidación, que viene dentro de la Opción. respuesta, viene opciones de liquidación. ¿Por qué? Porque, claro, la empresa tiene la obligación de pagar los beneficios, solo que yo como asegurado le digo, ok, mira, yo quiero que le pagues de esta forma, hazme favor y págale de esta forma. No, porque se lo va a comer de un solo, se lo va a acabar. Entonces, Quiero que le págaselo así. pagues a esta persona tanta cantidad de dinero, a Correcto. este otra Esa es cantidad. la promesa que la empresa nos hace, ¿sí? De que va a Ajá. pagar como nosotros se lo hemos estipulado. Y eso se conoce como opciones de liquidación. Es una pregunta capciosa, si ustedes lo ven, porque claro, podemos encontrarle muchos significados, pero dentro de las opciones viene opciones de liquidación, Es ¿verdad? casi como un testamento, ¿ah? Es un testamento, Dios. O sea, es como un Ajá. testamento que al final el testamento se convierte en mi última voluntad, Correcto. Ajá. ¿verdad? Eso es la última voluntad. Ese es un testamento, Ujú. ¿verdad? No, Entonces, Edgar, Profesor, no, quería preguntarle en la forma que usted explica de que la empresa, naturalmente, cuando fallece una persona, la liquidación a los sobrevivientes debe tenerla disponible, pero también la empresa establece un tiempo de pago de ese beneficio a los sobrevivientes, ¿correcto? o sea, sí hay un tiempo de pago, ¿verdad? Pero, o sea, todo queda pactado en el contrato, ¿sí? Claro. Siempre, o sea, todo se pacta acá. Por eso cuando hablamos opciones de liquidación es que cuando yo estoy con mi cliente, entonces yo le digo, ok, llego a la opción de, bueno, si algo te pasa, ahí viene tu última voluntad. ¿Cómo quieres que le pague a tus beneficiarios? ¿Cómo quieres que le paguemos? Porque claro está, Que se ah, distribuya el pago. ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a distribuir? Porque claro está, vamos a suponer, son $100,000. Ahí están los $100,000 y ya. Pues esa es una contraprestación. O sea, tú me pagas la prima y yo pago los beneficios, ahí está. No, pero ¿cómo quieres que le paguemos? Esa es la promesa que yo como empresa te hago, que cuando tú mueras, yo le voy a pagar a los beneficiarios como tú lo estipulas. Entonces, aquí tenemos las más comunes, veámoslo. Estas son opciones de liquidación. Yo le digo a mi cliente, ok, la primera opción que tengo es suma global. ¿Qué es suma global? una Es la sola, totalidad de un pago. solo monto. Una un sola. solo- Pagar un solo monto de una vez. Una sola vez, ¿verdad? Un solo pago
menos los saldos pendientes de los préstamos. Ahí vienen otras preguntitas que podemos sacar de todo esto, ¿ver? Una ramificación de preguntas cada vez que ustedes vean si hay debe primas, si está en su periodo de gracia, tiene primas, hay préstamos, intereses, y la persona muere, le van a pagar la totalidad menos cualquier prima, cualquier préstamo, los intereses que deba. O sea, de ahí los va a descontar la empresa. ¿Ok? Entonces, le va a pagar sumas globales el monto completo en un solo pago, un solo cheque y ahí está. Listo, ya no te debo más, ¿verdad? Ahora, hay otra opción. Yo puedo dejar la opción de solo intereses. ¿Qué quiere decir eso? Ahí viene pregunta también de examen, ¿verdad? Cuando la empresa conserva el capital y le paga al beneficiario los dividendos obtenidos del capital, esta opción se conoce como solo intereses. Pregunta de examen, ¿verdad? Son preguntas típicas que ustedes pueden encontrar en el examen. Cuando dice solo intereses, ¿cuál es el propósito? Ok, el propósito es que yo como beneficio, como asegurado, le digo a la empresa, mira, págale solo los intereses por 10 años, no le pagues el beneficio. Entonces, vamos a suponer, entonces la empresa, hay $150,000 ahí acumulados entre valor nominal y valor en efectivo. Entonces, la empresa viene y agarra los $150,000 y yo le digo a la empresa, no se lo pagues, vamos a poner 5 años. La empresa agarra ese capital y por 5 años le va a pagar al beneficiario los intereses que sean devengados de esos $150,000, pero no le va a dar los $150,000 hasta que finalicen La póliza. Interés. el Los 5 periodo años. que, los 5 años, si yo asigno 5 años, pero ese tiempo lo determino en la solicitud, ¿sí? El La compañía asegurado. de seguros tiene un beneficio por fallecimiento por un periodo de tiempo, ¿verdad? Y solo paga intereses ganados a los beneficiarios, pero es por un periodo de tiempo especificado en la solicitud, ¿ok? Ahora, un asegurado le solicita a la empresa que le pague al beneficiario $5,000 mensuales hasta que se acabe el beneficio. Esta opción se conoce como Graduado. No. Periodo fijo. Periodo fijo. ¿Puedes repetir, por favor? Monto fijo. Monto fijo. monto fijo. A ver, ¿qué les dije? Yo le pido a la empresa que pague $5,000 hasta que se acabe el beneficio. Eso es un monto fijo. Ahora, si yo le digo a la empresa, mira, págale los beneficios que estén cuando muera, págale todo lo que esté a los beneficiarios por un año. ¿Qué opción escogí? Monto fijo. Periodo fijo. Periodo fijo. Uno es tiempo y otro es dinero, ¿sí? La pregunta es, si yo le digo, págale $5,000, estoy escogiendo la opción de monto fijo. O sea, si hay $150,000, la empresa va a pagar 5,000, 5,000, 5,000 hasta que el Hasta que dinero se se acabe, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es? Lo que sea necesario hasta que el dinero se acabe. ¿Qué? Porque escogí la opción de monto fijo. Periodo fijo quiere decir que escojo un año, año y medio, 2 años, distribuye lo que esté acumulado durante ese tiempo. ¿Cuánto es? No sé, lo que está acumulado. Pero si es por 12 meses, bueno, eso es periodo fijo. Esa es la diferencia entre lo que es monto fijo, ¿verdad? Y monto y periodo fijo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta. Ok, vamos a continuar. Estas son otras opciones, ¿sí? Estas son otras opciones que podemos encontrar. Ingreso vitalicio. El término vitalicio, ¿qué significa? Vida. De por vida. Para toda la vida. De por vida. De por De vida. por vida. Un ingreso vitalicio de por vida. ¿Para quién? ¿Para el asegurado? Pues si es un seguro de vida, Sí. Los beneficiarios. Para el beneficiario. para el beneficiario. para el beneficiario. Este beneficio es una opción. Estas no son tan comunes, ¿verdad? Pero es una opción
¿verdad? Ahí como me dijeron, hazme la promesa que si me muero, no te vuelves a casar. Alguien me lo mencionó, ¿no? Entonces, ahí es donde puede entrar Yo, esto, ¿no? Ahí, ajá. justo este tipo de beneficio. Si me En el muero, ingreso si vitalicio, te casas, no vas Esa a es la recibir nada. condición. esa es Esa la es la condición. condición. No te casas otra vez y recibes tu dinero. Si te casas, Vea, ya perdiste. es correcto, o sea, ingreso vitalicio no, es un seguro que normalmente se le puede comprar al cónyuge, voy a poner ese ejemplo, o a una persona. Esto es muy común para parejas, ¿verdad? Donde el asegurado compra un seguro de ingreso vitalicio, es decir, que el asegurado muere, vamos a suponer que el esposo murió, entonces la esposa va a recibir un beneficio de por De por vida. vida. ¿Sí? Esto, por eso dice que, miren, la opción de ingreso vitalicio proporciona al beneficiario un ingreso que no puede sobrevivir. Los pagos a plazos están garantizados, palabra clave, mientras el destinatario viva. El monto de cada pago se basa en la expectativa de vida del destinatario. Aquí, en este tipo de beneficios, sí influye la edad del beneficiario. En otras no importa el beneficiario, ¿verdad? Pero acá sí, porque acá el beneficio se va a pagar en función a la esperanza de vida Una, del beneficiario. Es una pregunta con heredable, respecto a profesor. eso. ¿Perdón? Es heredable. Acá no es heredable. O sea, acá este beneficio no puede sobrevivir, no se puede heredar, ¿sí? Joseph, perdón, no le escuché. Sí. No, tengo una pregunta con respecto a eso. Entonces, en ese tipo de seguro, no es, no es hasta que se termina los beneficios, sino que sigue hasta que la esposa muere. Correcto. Por esta palabrita, vitalicio. Puede aún Ahí, sobrepasar el valor nominal del seguro y tienen que seguirle dando. Esto es Para, similar, gracias, Joseph, esto es similar a una anualidad, ¿verdad? ajá, La anualidad son beneficios en vida. Entonces aquí es como que yo compré un seguro, pues si yo muero, mi esposa recibe ese beneficio vitalicio. O sea, el término vitalicio cambia el contexto, ¿no? Que aquí es mientras viva. O sea, es de por ahora vida. vive, y si vive y todavía le quedan remanentes o queda, Ok, ¿qué pasa con eso? acá vean. Vuelvo y repito, en este tipo de seguro, ahorita voy a irte, perdón Jorge, tengo la manita levantada, ahorita voy a, solo terminar de responder acá. Cuando hablamos de término vitalicio, o sea, este tipo de seguro no tiene una cantidad específica, sino que vamos a suponer que evalúan al asegurado, ¿verdad? La edad, riesgos y todo, ok. Y le dicen, mira, yo quiero comprar un seguro vitalicio para mi esposa, ¿ok? La edad de la esposa, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Entonces, listo. En base a esos dos factores, dicen, ok, ¿cuánto quieres que se le pague a tu esposa? Ok, quiero que le paguen $2,000, ¿sí? Vitalicios, ¿ok? Entonces la prima te quedaría de tanto en base a la esperanza, ¿verdad? De vida o muerte del asegurado y a la esperanza de vida o muerte de la beneficiaria. Entonces ahí en base al beneficio es que se calcula la prima, pero aquí no hay un monto nominal de $100,000, no, aquí es un beneficio fijo de por vida, ¿sí? Esto es diferente a cuando yo quiero, ahorita voy a hablar de conjunto y sobreviviente o beneficios de vida, ¿verdad? Que ya ahí cambia el contexto, ¿no? Que ahí sí hasta que se acaben los beneficios. Pero acá esta palabrita vitalicio cambia el contexto. O sea, aquí es de por vida. es una anualidad. Es una Sí, anualidad, es una entonces. anualidad. Solo que las anualidades pueden ser vitalicias, ¿verdad? Se acuérdense que está la anualidad vitalicia, que es de por vida. Por eso pongo el ejemplo, ¿verdad? De la anualidad, que es similar. Solo que aquí la condición es que si el asegurado muere, el beneficiario recibe ese beneficio de por vida. ¿Ok? Por eso dice, esto da la posibilidad de un mayor rendimiento, ¿verdad? Acá abajo, o la posibilidad de una mayor pérdida, ¿verdad? Hay parejas que pues hasta mejoran, ¿verdad? O sea, si uno de los dos muere, la persona, la que queda viva, pues hasta mejora su semblante, etcétera, ¿no? O también hay parejas que Sí, dos sí, sí. años, ¿verdad? Sí, o sea, o a los 2 años pues, se va seguido, ¿verdad? Se muere uno y seguidito se va el otro, entonces puede ser mayor pérdida o mayor rendimiento, dependiendo del caso, ¿ok?
Jorge, tengo la manita levantada. Perdón ahí que no había atendido. Pregunta, la Dígame, Jorge. misma póliza dice que es un ingreso que la persona no puede sobrevivir. Al ser que no puede sobrevivir, va a ser un balance. ¿Qué pasa con ese balance? Ok, cuando dice que no puede, o sea, garantizado mientras el destinatario viva y no puede sobrevivir, o sea, los beneficios, acá, la proporción de beneficios de un ingreso no puede sobrevivir. ¿Qué significa esto? Que si el beneficiario, no el asegurado, el Beneficiario beneficiario, principal. el beneficiario principal, es decir, la esposa muere, no hay otro beneficiario, ¿sí? No Vamos, sobrevive el beneficio. vamos a suponer que, ¿Esos recursos para dónde van los que sobran? o sea, es que eso es lo que se paga, miren, o sea, no hay, el seguro de No, vida no, lo compro por una cantidad, ¿sí? El seguro de vida lo compro por una cantidad nominal, ¿correcto? En este caso, el ingreso vitalicio es como, en pocas palabras, como que yo compré una anualidad vitalicia para mi esposa. Solo que acá, como es un seguro de vida, la condición no va a ser como una anualidad. La anualidad me va a dar un retiro a cierta edad. Acá no. Acá cambia el contexto. Cuando la condición no es cuando se llega a una edad, sino que en el seguro de vida, la condición es cuando cuando muere el asegurado muere, entonces se paga el beneficio al beneficiario. Y va a ser de por vida, de de por por vida. vida. Entonces, Y ahí, suponiendo que el beneficiario, la esposa, vive 3 meses y muere, pues solo 3 meses le van a pagar el beneficio. Pero si la esposa llega a vivir más de 100 años, bueno, el seguro le tiene que pagar más de 100 años. ¿Por qué? Porque es un ingreso De por vida. de por vida. Sí, correcto. Es que precisamente allá va la pregunta. ¿Perdón? Allá es donde va la pregunta. Jorge, casi no le escucho, perdone. Si tengo $10 para repartir a la persona, si tengo $100, se me Ujú. pagan $10 mensuales y muere a los 3 meses, eventualmente se le dan $30. ¿Qué pasa con los otros $70? No sobrevive. No, yo sé, no sobrevive, precisamente. Queda un balance de $70. ¿Para dónde van esos fondos? Es que este es un ingreso, o sea, es fijo, o sea, no es algo que se esté acumulando. No sé si me explico. ¿Sí? simplemente no se le da, ¿no? Ya murió, ya. Ujú. Ya no importa, pasemos, dejémoslo así. Ajá. O sea, veamos, ¿qué pasa con la anualidad? Voy a poner el ejemplo de la anualidad. Espérame, voy a ir acá. Ahorita voy a ir, Cassandra. Tenemos aquí una anualidad. Ok, ¿qué pasa con la anualidad cuando se compra? El asegurado viene y compra una anualidad de Digamos con los 100.000. $1,500, ¿sí? $1,500 a los 65 años. O sea, Que le para vaya a pagar recibir $1,500 al mes, ¿no? que Por le va los a pagar, 65 ajá. años. Entonces, Ajá. la compró cuando tenía 30 años, ¿sí? Ujú. Entonces, el asegurado llega a la edad de 65. 65. 65, la aseguradora, la empresa, vamos a poner aseguradora, le está pagando a ver, ¿cómo se llama esta persona que recibe el beneficio? Pregunta de examen. Beneficiario. Beneficiario. Sensualista. Gracias, Oh, la Yanni. anualidad sensualista, ¿cierto? Sensualista, ¿Quién sensualista, dijo sensualista? Sensual. sensualista. Wow. Entonces, la aseguradora le va a pagar al sensualista, que es esta misma persona, o puede ser otra, ¿verdad? ¿Cuánto? 1.500. 1,500. Y si es una anualidad, Vitalicia. Son 1.500 mientras vive. entonces dice la empresa, ok, tienes 30 años, quiere decir que vas a pagar por 35 años porque los beneficios los quieres a los 65. Entonces tienes para pagar 35 años, ¿verdad? Ok, y si va a ser de por vida, entonces hacen el cálculo promedio, ¿verdad? Según las tablas de mortalidad que ya vimos, cuál es la esperanza de vida de esta persona. Y en base a esto le dicen, ok, si tú quieres $1,500,
tienes que pagar, vamos a poner un ejemplo, tienes que pagar 250 de prima, ¿sí? 250 mensuales de prima, en base a este cálculo por 35 años, ¿verdad? Porque los beneficios los va a recibir a los... Esa es una anualidad. Ahora, ¿qué pasa con un seguro de vida vitalicio? ¿Sí? Que es el que estamos viendo, perdón, acá, el primero, ¿verdad? Es ingreso vitalicio. Perdón, aquí voy a regresar. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el vitalicio? Pasa lo mismo, solo que aquí está el asegurado. Vamos a cambiar esto y vamos a poner seguro de vida, pero sigue siendo vitalicio. Vitalicio. Solo que aquí el asegurado, ¿verdad? Este es el asegurado. Si el asegurado muere, por eso se va a evaluar el riesgo de esta persona. Entonces, tiene 30 años, ok, pero ¿a qué se dedica y todo? Entonces, según las tablas de mortalidad, ok, ¿cuánto quieres que le paguemos a tu esposa? ¿Quién va a ser la beneficiaria? Esta sería, entonces, la esposa, ¿verdad? Ella sería la esposa, ella sería la beneficiaria. Entonces, si el asegurado muere, suponiendo que lo compró cuando tenía 30 años y muere cuando tenía, qué sé yo, vamos a poner 45 años, ¿sí? Murió, murió a los 45 años, entonces la empresa le va a empezar a pagar $1,500 a la esposa de, Durante ese el momento, tiempo que el esposo vive. desde ese, desde el de- momento Por en que el vida. esposo murió, ¿no? desde el momento en que el esposo muere, la esposa empieza a recibir el cheque. Por eso, en este tipo de póliza no es como que yo compre un seguro de vida de 100,000. Por eso puse el ejemplo de anualidad, que una anualidad vitalicia se está comprando por una cantidad específica mensual de por vida a cierta edad. Solo que acá la edad es incierta. O sea, ¿a qué edad lo va a recibir la esposa? Pues no se sabe qué, porque puede ser una mayor ganancia o una mayor pérdida para la empresa. Suponiendo que el asegurado compra la anualidad y al año muere, pues eso es una gran pérdida para la empresa, porque la empresa va a tener que pagarle a la esposa de por vida. Y si la esposa tiene 25 años, 20 años, bueno, le toca pagar de por vida. Y Pero vive hasta los suponiendo, 60, bueno. pero suponiendo que el asegurado lo compró y pues yo le doy la bendición y llegó a los 100 años, pues bueno, le toca En las pagar, ventajas del ¿sí? asegurado. Entonces, ese es un mayor beneficio para la aseguradora, ¿me explico? Por eso siempre está el factor riesgo, ¿verdad? No, Jorge, tengo la manita levantada. Disculpe que le interrumpa. En esta, en este seguro de vida vitalicio no hay un contingente. Luego que si la esposa muere antes que el asegurado, ¿qué pasaría con el beneficio? No, por eso dice un ingreso que no puede sobrevivir. Por eso no hay un contingente, ¿sí? El contingente es un secundario en caso de que muera el beneficiario primario, ¿sí? Pero acá no, o sea, la empresa tendría una mayor pérdida. Imagínense que si es un ingreso vitalicio y que se pueda heredar, pues toda la familia sigue viviendo del mismo ingreso, ¿no? Por eso es para una sola persona, ¿sí? Ahora, si es para más personas, voy a avanzar. Vean, aquí le vamos a encontrar un poquito más de sentido. Déjenme sacar el lapicito. Dice aquí, conjunto y Sobreviviente. sobreviviente. Pero aquí dice conjunto. Los beneficios se pagarán durante toda la vida a dos O más. o más. Aquí era, ¿cuántas? Una persona. Una sola. Aquí es a dos o O más, más. ¿verdad? Esta opción puede incluir, ¿qué dice aquí? Periodo determinado. ¿Y qué dice aquí arriba? Vitalicio. Vitalicio. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta que dice vitalicio, aquí no dice un periodo de tiempo, no, dice vitalicio, o sea, el beneficio va a ser de por vida por eso este es muy común para esposos, ¿verdad? El cónyuge le compra un seguro, aunque se lo puedo dejar a otra persona, pues, bueno, pero lo ideal, el objetivo es, por lo menos estadísticamente, es para esposos,
pero puede ser otra persona, ¿no? Es En vitalicio. en el primer caso, profesor, Ujú. cuando el asegurado estaba comprando esa anualidad para que su esposa, o sea, la sensualista, ¿verdad? En este caso, tuviera esa entrada de dinero al morir él a los 65 años. ¿Qué pasaría si ella muere antes que él? ¿Hay Por alguna eso, manera de que él No hay pueda? contingencia. No, 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 o sea, todavía hay como él solamente ha puesto a su esposa, ¿no? Como primario, no hay contingente. ujú, Entonces, pero ¿qué pasa en el evento de que la esposa muere antes que el asegurado? Cambia. ¿Qué es lo que cambia? O sea, ujú. puede él, De asignar otra. puede, exacto, puede él ya en este caso asignar a otra sensualista? Ok. Esto da la posibilidad de un mayor rendimiento o la posibilidad De mayor pérdida. de mayor pérdida. El tema acá es de que, claro, o sea, yo puedo buscar mi interés y digo, ah, pues estoy pagando y si muere primero ella, es que miren, a ver, esa es pregunta de examen. Justo lo que ustedes me han preguntado. Y ahora les voy a voltear acá. ¿Qué riesgo? ¿El riesgo se puede garantizar? Nunca. No, ¿El riesgo qué es? Alguien que me diga, ¿qué es el riesgo? Se puede minimizar. Perdón, Jorge. El riesgo se puede minimizar. Se puede minimizar. Ok. El riesgo se puede minimizar, pero el riesgo, ahí, esa es una posible pregunta de examen. ¿Qué es el riesgo? La Pérdida. respuesta es, no es pérdida. Entonces, ¿Es ¿qué sentido? pérdida? La posibilidad de pérdida. Pues sí, sí, un factor de pérdida. Es Ok, un evento que puede suceder en un futuro incierto, un evento incierto, pues porque incierto. no se sabe ¿Sí? si Un va o evento no que va a puede suceder. causar una pérdida. Les voy a dar la respuesta. ¿Sí? Suéltala. El riesgo es especulativo. Pregunta de examen. ¿Qué es especulación? Donde existe la posibilidad de perder, pero O de también está la ganar. posibilidad de ganar. Ganar. Y ganar también. Esto que vemos acá, esto da la posibilidad de mayor rendimiento o la posibilidad de una mayor pérdida. Es decir, uno dice, ah, ok, pero si muere el beneficiario, bueno, entonces lo cambio y pongo a otro. Pero es que la prima que se está pagando era en base, o sea, eso es parte del riesgo, no sé si me voy a entender. Entonces, de lo contrario, para la empresa, pues, ¿dónde se ve esto muy común? Personas que se dedican a una actividad de alto riesgo o, voy a poner otro ejemplo, esto puede pasar con un padre que tenga un hijo con capacidades especiales o discapacitado, ¿sí? Entonces, y que dependa totalmente del padre, ¿verdad? Entonces el padre dice, ok, si algo me pasa, quiero que él tenga un ingreso, porque no, o sea, depende totalmente de mí. Entonces yo puedo venir y comprar un ingreso vitalicio, es para él. Pero ¿qué pasa? Si murió, es como que el asegurado pues hubiera muerto y cesan los beneficios, solo que ya no hay a quien pagarle. Entonces se cancela la póliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es parte del riesgo. Que yo no puedo venir y solo pagar primas y bueno, murió él, bueno, lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a cambiar. O sea, no, o sea, es parte del riesgo. Por eso yo tengo que evaluar, si yo me dedico a una actividad muy peligrosa y quiero proteger a un ser querido, es- eso es interés asegurable, ¿verdad? Tengo un interés en proteger a alguien, entonces puedo optar por esta opción, ¿sí? Profesor, ¿y qué Perdón, pasa con la función en función de cuánto tiempo vive el asegurado? ¿Qué pasa en esa partecita? exactamente lo mismo, da la posibilidad de un mayor rendimiento o mayor pérdida. O sea, el asegurado y el beneficio, es lo mismo que si fuera la misma persona, si es un seguro de vida, a ver, eso se conoce como aleatorio, ¿verdad? Aleatorio. El seguro de vida, una persona compró un seguro de vida por $1 millón. ¿Se recuerdan? Yo les he puesto ese ejemplo de una persona y ese es un Sí. caso real, ¿verdad? Una persona que pagó solo $1,500 en 2 años en primas. Muere, la esposa recibió $8 millones. O sea, ese es parte del riesgo, o sea, eso no se puede predecir, o sea, la persona puede pagar primas si muere antes,
eso es riesgo, es porque es especulación, porque nadie, o sea, todo es en base a teorías, a tablas y en base a la historia, pero el riesgo nadie lo puede garantizar. Por eso el riesgo Ni es predecir. Especulativo. especulativo, ¿verdad? Ahora ya le encontramos sentido a ese término y es una posible pregunta de examen. Jorge, y perdone Jorge, solo antes tenía la manita de Cassandra, pero no sé si está por ahí, perdón, Cassandra. No, ya entendí, pero aún así quiero hacer una pregunta sobre la anualidad vitalicia, que me Ujú. perdí un poquito. Entonces, cuando una persona compra esa anualidad, ¿el beneficiario quién es? Puede ser la misma persona o puede ser el sensualista, eso se llama el sensualista, ¿verdad? Que es el que va a recibir los beneficios. Puede ser la misma persona o puede ser otra persona. O sea, yo puedo comprar una anualidad para mi esposa cuando mi esposa llega a los 65 años, reciba un ingreso, o cuando yo llegue a los 65, yo soy el mismo sensualista y a mí me lo van a pagar. ¿Sí? Las anualidades lo vamos a ver la otra semana. La otra semana entramos de lleno a las anualidades, ¿verdad? Ok, Pero eso está bien. respondemos. Con gusto, Cassandra. Jorge, ahora sí, perdone, Jorge. Pregunta, en el caso de que el hijo que se llama beneficiario muere, Jorge, perdone, casi no se le escucha, es que por ratos creo, no sé si está muy retirado, perdone, del micrófono. en caso de que, ¿me escucha ahí mejor? Ahora sí. Muy bien. En caso de que el hijo muera, que es el interés asegurable, el dueño de la póliza, eso no puede ser un motivo para pedir la cancelación de la póliza porque ya no hay un interés asegurable. O sea, ahí se cancela, Sí. justo, Ok. ¿verdad? Cuando muere, ahí se cancela, porque justo lo que usted acaba de decir, Jorge, ya no hay un interés asegurable. El interés asegurable, pues murió. Entonces, eso es parte del riesgo que estoy asumiendo, ¿verdad? Eso es parte del proceso. Y ahí usted dio con la respuesta, ¿ok? Entonces, ahora, vean, esto es en el vitalicio. En el conjunto y sobreviviente, ¿qué significa conjunto y sobreviviente? Lo- Esto, lo- un grupo, dos o más. dos o más. Ok. Cuando hay dos o más, miren, esta palabra les puede ayudar a ustedes en algunas preguntas de examen. Y ojo con lo que voy a decir, porque hay muchas preguntas que a veces son confusas en relación a quién le pagan el beneficio. Cada vez que la pregunta hable, ojo, eso es un tips que les voy a dar, ¿sí? Cada vez que la pregunta hable de que cómo se le llama al último que queda vivo, o sea, o a la última persona que se le paga el beneficio, eso se conoce como, Sobreviviente. 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 ¿sí? Por eso dice Sobreviviente. y. Miren, aquí hay un y. Dice conjunto. Eso quiere decir que está aquí el asegurado, ¿verdad? Estamos aquí, está el asegurado. Y dos o tres personas más. Y aquí está, vamos a poner la Mutualista. esposa y está un hijo, ¿verdad? Entonces, ellos son los beneficiarios, Cómplices. ¿sí? Este es Entonces, un seguro de vida del que estamos hablando ahorita. este es un seguro de vida, ¿sí? Por eso dice por Ok, fallecimiento, ¿verdad? ok. Ajá. Entonces, suponiendo que el asegurado muere, el seguro le va a pagar un beneficio a La los esposa. dos, A la los esposa. dos. El beneficio es Ah, para el hijo. Ambos. ambos. Entonces, ¿por qué? Porque es un beneficio conjunto. Pero luego dice, no dice conjunto sobreviviente, dice conjunto y sobreviviente. Sobreviviente. Significa que son dos conceptos diferentes. Cuando dice sobreviviente es suponiendo que la esposa muera, entonces queda el sobreviviente. El sobreviviente en sí es el último, ¿verdad? Cuando ya murieron todos, es el último que recibe los beneficios. A él se le conoce como sobreviviente. Y este beneficio, como son dos o más, sí se compra por un periodo determinado. Vamos a suponer, se puede comprar por 10 años, ¿verdad? Si muere la esposa, el hijo va a seguir recibiendo el beneficio. Pero suponiendo que mueren los dos,
Ahí se termina Ahí termina el beneficio, ¿sí? Ahí cesa, porque eso es parte del riesgo, el riesgo. ¿ok? Eso es parte. Profesor, en el seguro de vida, a estos dos beneficiarios, al segundo se le llama sobreviviente, al sobreviviente. Ujú, es al En una último. anualidad, Ujú. el último. En una anualidad sería contingente. El contingente se refiere al beneficiario, ¿sí? Al segundo en la fila para recibir beneficio. Y luego está el terciario, pero, Eh, o sea, ya vamos a ver, eso es orden de sucesión, ¿verdad? Ya vamos a verlo más adelantito. De hecho, a lo que yo me refería era si contingente es un término que se usa nada más para las anualidades, no, cuando no, es un secundario, es o para se usa es para indiscriminadamente. beneficiarios. Contingente es un término que se utiliza para beneficiarios, ¿sí? Ok. Es para beneficiarios en los seguros de vida, ¿sí? En las anualidades es el censualista, no se utiliza el término contingente. Pero cuando hay un segundo en una anualidad, ¿cómo se le llama? Al Sobreviviente, secundario. sobreviviente, ¿sí? Al Es de el la anualidad sobreviviente. también. Ok. Ajá. En la anualidad también se le llama sobreviviente. Por eso les digo, esa es una palabra clave. Yo siempre les digo, presten atención a las palabras clave. Cada vez que ustedes vean conjunto, porque hay preguntas que dice, ¿cuál de las siguientes es el tipo de beneficio que se le paga al último? Que sobrevive y valga la redundancia. Y a veces dice conjunto y otra que dice sobreviviente Y hay otras que dice completa y y, conjunta, y conjunta, sí. ¿sí? Completa y conjunta o sobreviviente. Pero la pregunta dice cuando le paga al último que sobrevive. Entonces, al último, miren esa palabrita clave, cuando dice el último es Es sobreviviente. el Sobreviviente. sobreviviente. O sea, relaciones. Cuando se refiere al último, se refiere al sobreviviente. Y con eso, de verdad, cuando hagamos análisis, vamos a buscar algunas preguntas, pero hay muchas preguntas que a veces uno se queda como, es que las dos pueden ser, pero la misma pregunta dice al último. Ah, pues es sobreviviente. Entonces, créame que si ustedes lo relacionan, les va a facilitar mucho comprender ese tipo de preguntas. ¿Ok? Cuando ustedes vean que se refiere al último que recibe el beneficio, se refiere al sobreviviente. ¿Ok? Luego, cuando hablamos del valor nominal, miren, todo esto estamos viendo el valor nominal, cómo se va a pagar, que son opciones de liquidación. Ok. El valor nominal es igual a Beneficios de muerte. beneficio de muerte. Miren, vamos a ver acá. Me lo voy a poner aquí esto. Muy bien. Cuando vemos valor, ¿verdad? Muy Valor nominal es igual al beneficio de muerte. de muerte. Ok. Esto quiere decir que el valor nominal se va a pagar uno si el asegurado Muere. A muere. dos. Es el asegurado. Muere, ¿verdad? Pero existen otras dos formas de acceder al valor nominal. Y es Cassandra. cuando se da cuando tiene una enfermedad terminal. Renal. No. Beneficios acelerados. Correcto. Incapacidad. Ya discapacitado. Y la tercera para acceder al valor nominal es Incapacidad. no, No. no. A ver, ¿Cuál es la segunda, profesor? Disculpe. enfermedad, cuando el asegurado, aquí voy a poner asegurado, obtiene o tiene una enfermedad terminal o enfermedad temible o enfermedad Ok. catastrófica, ¿sí? Todos esos términos son lo mismo. ¿Tercera Catastrófica, es que la temible póliza y haya terminal. madurado, profe? Gracias, Jacqueline. Ahí me lo dijo. Sí, pero allí. Sí, sí, sí.
Pero ahí el asegurado está recibiendo también el beneficio, ¿no? Porque pues, llegó a los 100 años. Sí, Sí, la póliza madurada que es a los 100 años. 2, este es el 1 y este es el 3. Es cuando la póliza ha madurado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el asegurado Llega a los 100 años. Llegó a los 100 años. vivo llegó a los No, 100 no tan vivo, pero llegó. años. Pero no está vivo, está respirando, ¿sí? Mascando agua. Tiene vida. Eso quiere decir que la póliza ha madurado y esto sucede en pólizas. Vamos a ver, la póliza ha madurado es en pólizas de vida entera en adelante, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, en estas están las enfermedades temibles y el asegurado muere, pues obviamente están las de término, ¿verdad? Pero para que la póliza madure, eso no lo tienen las pólizas de término. Esta solo es una opción, ¿verdad? Para las pólizas de vida entera, ajustable, universal, etcétera. ¿Sí? Entonces, hago esto. ¿Por qué? Porque luego viene otra pregunta. Los beneficios en vida se conocen también como, pregunta de examen, Valor en efectivo. a ver, Profesor, beneficios Valor en acelerados. gracias Daisy, correcto, Mm. ahí lo dijo Daisy. Los beneficios en vida se conocen también como beneficios acelerados, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Que es la segunda opción, ¿verdad? Y aquí dice que, miren, un beneficio de vida es la opción de utilizar algunos beneficios futuros. ¿Cuáles son los beneficios futuros del beneficio por fallecimiento? Dice acá, esto es valor Nominal. nominal. Solo que es una opción de utilizar esos beneficios futuros de muerte cuando más sea necesario. Esto es antes de la muerte cuando el asegurado tenga una enfermedad terminal. Eso es el concepto de beneficios en vida. Y beneficios en vida son igual a beneficios acelerados. Miremos Beneficios el concepto. acelerados. Miremos el concepto. Le permite a alguien que un médico certifique que tiene que una enfermedad Enfermedad terminal terminal. para acceder a los beneficios por fallecimiento en vida. La cantidad, ojo, recibida será libre Libre de impuestos. de impuestos. Porque no es ganancia. No es ganancia. Son los beneficios de muerte, solo que está accediendo a esos beneficios cuando más los necesita, ¿verdad? Que son en vida. Y para esta opción, para que una persona pueda acceder a esos beneficios, un médico debe certificar que la persona tiene una enfermedad terminal y su esperanza de vida no va más allá de 2 años. Esos son los beneficios acelerados o los beneficios en vida. Son lo mismo, ¿verdad? Luego encontramos el acuerdo viático. Esta es otra opción para, vean, los, el valor nominal o los beneficios de muerte no es que la persona, ok, si el médico dice, mira, yo por lo menos calculo que no le damos una esperanza de vida más allá de 6 meses, ok, entonces la aseguradora evalúa y dice, ok, le vamos a empezar a pagar tanto mensual, ¿verdad? No es que aquí está el cheque completo, ¿verdad? En un solo pago, una única, perdón, beneficio, ¿verdad? Único, no, sino que le va a pagar prorrateado de poquito, ¿sí? Según la esperanza de vida. De poquito a poquito. De poquito en poquito. Entonces, el asegurado dice, no, pues ya me quedan 6 meses, no, yo lo que quiero es disfrutar lo poco que me queda y ya, mejor ya ni voy a dejar el beneficio. Mejor, ¿saben qué? Tengo $100,000 ahí, la voy a vender, la voy a vender. Entonces, Ese es el acuerdo viático. este es el acuerdo viático, ¿sí? El acuerdo viático es que yo tengo mi póliza, vamos a suponer acá, ¿verdad? Yo tengo mi póliza y se la vendo a una tercera persona. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, eso se llama acuerdo viático, pero la aseguradora siempre normalmente es la que hace ese match, ¿verdad? Esa conexión. Entonces, yo vengo y se lo vendo a otra persona. Entonces, la otra persona, la aseguradora, al final no le importa tanto a quién se lo venda en el sentido de que
pues, si la persona ya tiene una enfermedad terminal, tarde o temprano, pues sí va a pagar los beneficios. Entonces, si se lo da a otra persona que esté mejor, entonces la aseguradora va a recibir más tiempo las primas, ¿verdad? Entonces, el acuerdo viático normalmente se vende en promedio por un 50% del valor acumulado. Suponiendo que la póliza tenga $100,000, pues, normalmente la va a vender por un promedio de $50,000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro la póliza, se la vendo a otra persona por $50,000, la otra persona me da a mí $50,000 y la otra persona queda con su seguro y lo sigue pagando, solo que ahora ya es de otra persona, ya transferí, cedí, ¿verdad? Eso es ceder o eso se llama cedente, ¿verdad? El término cedente. Entonces yo ya cedí la póliza, se la doy a otra persona y yo me quedo con 50,000. El tema que esos 50,000, ya el IRS, ¿verdad? O tío Sam, ya no lo ve como un beneficio de muerte. Lo que hice aquí fue una venta, una transacción. Y como estoy haciendo una transacción, me va a decir tío Sam, perdona, pero eso es ganancia. Así que dame mi pedazo de pastel, ¿sí? Dame mi porción. Entonces va a cobrar impuestos por los acuerdos viáticos. Si yo vendo la póliza, me va a cobrar impuestos. Entonces, dice aquí, el titular de la póliza original, el que estaba enfermo, normalmente se le llama viator. El nuevo ¿Cómo? propietario, viator, aquí abajo, viator, ¿sí? El nuevo propietario, la persona que está comprando, normalmente se le llama viatical o en ocasiones se le denomina como viati, ¿verdad? Este es el concepto que se le da al que compra y el que vende se llama viator, ¿sí? Entonces recuérdense que el requisito para hacer un acuerdo viático, no quiere decir de que, ay, yo ya no quiero mi póliza, mejor la voy a vender porque puedo hacer acuerdo viático. No. ¿Cuál es el requisito para poder venderla? Tener una enfermedad terminal. Terminal. Correcto, Carmen. Gracias. Tener una enfermedad terminal. Que termina pronto. Que termina. Sí. Lawrence, tengo la manita levantada. Profesor, ¿y el beneficio del beneficiario que tiene la enfermedad terminal es que recibe los 50,000 en suma global de un solo pago? En un solo pago. No, no, Ujú. no espera el fraccionamiento. ¿Y cuál No, viene porque a está ser el vendiendo. beneficio? Ujú. Y el que lo compra, ¿cuál viene a ser el beneficio? El que lo compra es de que ya, primero, vamos a suponer que es una persona que tiene ya alguna edad avanzada y no puede aplicar a un seguro. Segundo, pues ya hay capital acumulado que va a generarle intereses. O sea, lo puede comprar una persona de 75, 80 años. ¿Sí? Oh, Ajá. oh, O sea, lo puede comprar una persona de 80 años, ¿verdad? Entonces, sabemos que ya un seguro de vida a 80 años es bien difícil que una aseguradora, y si vende una aseguradora un seguro a esa edad, la prima va a ser excesivamente alta y el beneficio va a ser muy bajo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estas personas pueden venir y comprar ese seguro. y eso debe ser usual. Ese es el Eh, negocio también de la y compañía se da, aseguradora. sí, hay personas que prefieren, ¿verdad?, venderla a obtener poquitos, pues quieren deshacerse y disfrutar lo poco que les queda, pues entonces Claro. venden Entonces son opciones que tienen. Por eso estamos hablando de opciones, ¿verdad? Del beneficio. Ya vimos, Pero ¿verdad? la única manera de venderla es cuando usted tiene una enfermedad terminal. Correcto. O sea, la única opción, ¿verdad? Si la persona tiene Sí. una enfermedad terminal, la puede vender. O sea, ese se llama No, acuerdo. pero hay enfermedades terminales que también duran más de 6, un año, 2 años. Sí, por eso un médico certifique que la enfermedad no va a durar, o sea, la esperanza de vida no va más allá de 2 años. De 2 años. Ujú. Ok. Pero podría pasar, ¿no? O sea, podría pasar de que el doctor se equivocó y la persona vive hasta 6 años. Ujú, es correcto. Aquí me hacen una pregunta. Profesor, Una pregunta. José Perdón, Rin. José, solo voy a responder una pregunta de Nancy acá. Ella me dice, el acuerdo viático en todas las pólizas, o sea, si está incluido en todas las pólizas o hay que tratarlo. No, no se contrata y eso se le solicita al momento que la persona es diagnosticada con una enfermedad terminal, la aseguradora puede solicitarlo a la empresa, ¿verdad? De decir, mira, soy diagnosticado con esto
y yo quiero hacer un acuerdo viático. Entonces, la misma aseguradora ayuda a colocar esa póliza porque a la aseguradora también le conviene, porque si no, pues obviamente la aseguradora en pocas palabras le está diciendo, Ah, gracias por pues, avisarme, gracias por avisarme, déjame, busco otra persona que se haga cargo y que siga pagando las. O sea, yo prefiero que otra primas. persona te pague el beneficio que yo te lo pague, ¿sí? por ciento. Entonces, entonces la misma aseguradora ayuda a buscar Hacer la a transición. a hacer la transición y a buscar un viatical, ¿verdad? O un comprador, ¿ok? Sí. Perdón, tengo la manita levantada de Jorge y luego con Cassandra. No sé si está por ahí, Jorge. José Río había preguntado, pero no sé cómo levantar la mano, no importa. Perdón, yo, Jorge, José, perdón, ya le cambié, sí, José, le cambié el nombre, disculpe. No, no, profesor, esa era mi pregunta, que si había que hacer como una especie de gap o algo, un rider para poder acceder a ese beneficio, y que la ventaja de eso es porque a veces el seguro tarda más de 6, 9, 8 meses a esperar la respuesta. Entonces, el que tiene la póliza puede, Se le fue el volumen ahí. Pero sí, básicamente, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? La misma aseguradora le conviene que ese contrato se transfiera a otra persona. Entonces, ¿Cómo se llama esa cláusula, profesor, ¿no? otra vez? ese no es una Viático. cláusula, es un acuerdo. Por eso se llama Viático. acuerdo viático. Entonces yo llego al acuerdo con Viático. la misma aseguradora para Viático. transferir esa póliza a otra persona Ajá, y viático. yo obtener un beneficio económico. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Cassandra, tengo la manita levantada. Gracias. Sí, profe, Con gusto, quería Jorge. saber, Dígame. una persona que lo diagnostican con enfermedad terminal, no sabe tal vez de ese acuerdo, o es que ya ese acuerdo viene en el resumen de la póliza, o es que la persona llama y le dice a la aseguradora, bueno, me diagnosticaron con enfermedad terminal y ahí la aseguradora le dice cómo puede recibir los beneficios. La aseguradora le podría dar esa opción porque, vuelvo y repito, a la misma aseguradora le interesa, Le ¿verdad? conviene. Pero Sí. así le conviene. Entonces, pero igual es nuestra responsabilidad darle estas opciones al asegurado, ¿verdad? Son muchas cosas que nosotros de verdad no le informamos por temas de tiempo o desconocimiento, pues no le informamos a nuestro cliente. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama esto? Opciones de beneficios, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando, ¿cuál es el objetivo o la razón de ser de un seguro de vida? Tal vez. Los Otorgar Un beneficios. beneficio económico. económicos. Interés asegurable. Eso se conoce como interés asegurable. Esa es la razón de ser. Es decir, que compré el seguro porque quiero proteger, tengo un interés en proteger algo, ¿verdad? De asegurar algo. Entonces se conoce como interés asegurable. Entonces, esa es la razón de ser de un seguro. Entonces, si yo quiero proteger algo, entonces cuando yo estoy con un cliente, básicamente todo lo que vimos ahorita son opciones de pago. O sea, es el abanico de opciones que tengo, ¿verdad? Y que yo le puedo decir a mi cliente, mira, todas estas opciones, ¿cómo quieres que o qué tipo de beneficio quiere que se le pague a tu beneficiario? Todo esto son opciones, como ustedes lo ven, ¿ok? Entonces, y luego dentro de todas estas opciones está el acuerdo viático. Mira, si por alguna razón tienes una enfermedad terminal, puedes solicitar tus beneficios, pero en caso de que veas que la aseguradora te está dando muy poco, si tú quieres, lo puedes vender. Ah, tengo esta opción, Ese, sí, ese ¿verdad? acuerdo viático, profesor, es simplemente, se limita para los seguros de vida, no para el de término, ¿verdad? El acuerdo viático es, sí, o sea, obviamente es para un seguro de vida entera, ¿sí? Normalmente porque el de vida término prácticamente está por tiempo limitado, ¿sí? Entonces se va a vencer y el objetivo, vamos a suponer que la persona muera y la póliza tenía 10 años, la póliza, vamos a suponer, tiene 10 años de vigencia y se vence y el asegurado muere cuando pues, tiene 10 años, o sea, la persona que compra no la va a comprar por un año. ¿Me explico? O sea, el objetivo es que la persona que la va a comprar la va a tener de por vida. ¿Me explico? Entonces, gracias ahí por el comentario, ¿verdad? Pero sí aplica a pólizas de vida entera. ¿Ok?
Vanessa. Sí, buenas noches, profesor. Solamente tengo una pequeña duda porque veo que el beneficio acelerado dice que permite que alguien que está en una enfermedad terminal pueda acceder al beneficio por fallecimiento y el acuerdo viático es prácticamente lo mismo, lo único es que se transfiere a un nuevo usuario. Ahora, Correcto. ¿quién determina cuál de esas opciones es la que va a poner en práctica si tiene algún usuario en ese estado? El asegurado, el dueño de la póliza, ¿sí? Ok. El propietario, recuérdense que es el que tiene el derecho legal de decidir sobre el beneficio. Y eso, gracias, Vanessa, por la pregunta. No importa al final cómo se plantee la pregunta, recuérdense que el que tiene un derecho válido, un derecho legal sobre los beneficios, yo puedo ser asegurado. Está bien, yo soy el asegurado, pero eso no quiere decir que yo pueda escoger quién va a ser el beneficiario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el beneficiario, el que tiene ese derecho legal, es el dueño, propietario, pagador de la póliza, ¿sí? Es el que tiene ese derecho, a menos que ese derecho lo transfiera y entonces la persona a la que se le transfiere ese derecho se constituye como El beneficiario irrevocable. irrevocable, No. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo renuncié a ese derecho y se lo cedo, ¿verdad? Pero gracias ahí por la pregunta. Recuérdense que solo el propietario es el que decide cómo se va a pagar esos beneficios, ¿verdad? Entonces esas opciones son derechos que tiene el propietario de póliza, ¿ok? Perfecto, Entonces, muchas gracias. con mucho gusto, Vanessa, espero darme a entender. Am, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues vamos a avanzar. Ok, imposición de lo recaudado al momento de la muerte. Hablemos un poquito de tío Sam, ¿sí? Esta es aquí solo vamos a ver, déjenme ver acá, aquí vamos a ver una pequeña porción, ¿verdad? Otras opciones las vamos a ver luego cuando lleguemos a los seguros grupales también, el tema de impuestos, pero recuérdense que, miren, por ahí me han hecho preguntas y alguien me preguntó hace poco, ¿no? Pero es que discapacidad es de los seguros de salud y los seguros de salud, ¿qué tiene que ver tío Sam ahí? O sea, seguros de salud no pagan impuestos porque son gastos médicos. A ver, discapacidad, ¿qué paga discapacidad? Salario. Salarios. Salarios, Salarios. no son gastos médicos, aunque pertenece a la póliza de salud, pero el beneficio de discapacidad no son médicos, no son beneficios médicos, son salarios, son beneficios económicos. Y cada vez que hay un beneficio económico, cada vez que hay dinero de por medio, El tío el tío Sam se Sam, presenta. el tío Sam se presenta, ¿sí? Cada vez. Entonces, miren, déjenme ver acá. Perdón, voy a borrar, voy a borrar. Es que esto es de doble vía, mire, está acá el asegurado, ¿sí? Y está aquí la empresa, ¿sí? Esto es un edificio. Hagan de cuenta que es un edificio, ¿sí? Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Esto es de doble vía. Estos son primas y estos son Beneficios. beneficios, ¿sí? Entonces, los beneficios pueden ser servicios médicos, sí, pero cuando aparece aquí, o dicho otro modo, tío Sam, cuando aparece acá es porque en medio de estos está, Recibiendo una ganancia, beneficio. hay un beneficio económico, ¿sí? Entonces aquí es donde se determina quién paga impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico. Entonces, cada vez que hay un beneficio económico en esta vía, tío Sam dice, ok, necesito saber quién me va a pagar, ¿sí? Porque si esta persona está recibiendo un beneficio económico,
esos beneficios pueden ser de inversiones, pueden ser ganancias o cualquier cosa que se considere o que se constituya como un ingreso ordinario está obligado a pagar impuestos. Entonces, por eso tío Sam está pendiente cuando hay beneficios económicos, ¿verdad? Entonces, no me voy a meter de lleno ahorita al tema de impuestos, pero porque eso lo vamos a ver en otra clase. Sin embargo, dice acá, los beneficios del seguro de vida pagados a un beneficiario generalmente, o sea, generalmente son libres de impuestos, ¿verdad? Si se toma como suma global, es decir, se paga todo de junto, ¿verdad? La excepción a esta regla es la transferencia de la regla de valor, ok, que se aplica cuando la póliza de seguros de vida se vende a otra persona antes del fallecimiento. ¿Se recuerdan? Eso se conoce como acuerdo Acuerdo viático. viático. Vita. Ujú. Se le dio a otra persona, lo que yo hice no fue cobrar mi beneficio, ¿no? O sea, estoy vendiendo mi póliza y estoy teniendo un beneficio económico, por lo tanto, eso está obligado a pagar impuestos. Pero si yo recibo los beneficios y cuando acá Sí. dice, mire, ojo, los beneficios del seguro de vida pagados a un beneficiario generalmente son libres de impuestos, pero normalmente estos beneficios de acá se refieren al valor nominal. Todo lo que estamos viendo ahorita es del valor nominal, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque cuando hablamos del valor en efectivo, pasa por otro tratamiento, ya lo vamos a ver. Entonces, rendición de la póliza. ¿Qué sucede acá? Cuando una póliza se entrega por el valor en efectivo, aquí sí se menciona el valor en efectivo, parte del valor en efectivo recibido puede estar sujeto a impuestos, pero dice todo, no, dice Parte. parte, hay que parte. Si el valor Da- fue más que el de monto de 50. las primas pagadas por la póliza. Ok, ahorita lo vamos a desglosar. Entonces, beneficios por fallecimiento acelerado. Cuando los beneficios se pagan bajo una póliza de seguro de vida a una persona con una enfermedad terminal, los beneficios son Libre. libres Impuestos. de impuestos. Libre de impuestos, no paga Y impuestos. para ser considerado como un enfermo terminal, un médico certifica que la persona tiene una afección o enfermedad que provocará la muerte en no más de 2 años. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el intercambio de 35, pero básicamente acá, miren, voy a ir a la gráfica. No lo voy a desglosar ahorita con lo de seguros grupales, pero vamos a hablar de esa parte. Existe lo que es el, dijimos, valor Nominal. nominal y el valor En efectivo. en Cash. cash. Ok. Entonces, suponiendo, ¿verdad? Todo lo que vimos de esas opciones de impuestos, no impuestos, ok. Vean, cuando hablamos del valor, ya no me voy a meter ahorita de que si lo paga, si es grupal, si es individual, dónde se pagan impuestos, no me voy a meter a esa parte porque eso les digo, lo vamos a ver en otra clase y ahí nos vamos a extender un poquito. Lo que quiero hablar acá es que el valor nominal, como decía acá, generalmente es libre de impuestos si se tomó como suma global. Ok, vamos a suponer que aquí en el valor nominal habían $100,000 y en el valor en efectivo habían $35,000 acumulados. ¿Sí? Eso da un total de $135,000. ¿Ok? Entonces, la opción dice aquí, veámoslo. La excepción a esta regla es la transferencia de la regla de valor. Ok. El acuerdo viático es si yo vendo esa póliza, de lo que reciba, tengo que Tengo pagar que impuestos, pagar impuestos. ¿verdad? Ahora, si yo le digo a la aseguradora, mira, quiero que le pague solo intereses, la aseguradora va a retener los $135,000 y al beneficiario le va a pagar, vamos a suponer, un 5% mensual o anual, ¿verdad? Entonces, le va a estar pagando intereses de esto. Entonces, estos intereses, ¿tiene que pagar impuestos? Sí, porque son ganancias.
Correcto, sí, porque son ganancias. Todavía no le han dado su beneficio, ¿verdad? Si se lo dan, pues enhorabuena, pero la aseguradora, vamos a suponer que le da $135,000. Entonces va a venir la aseguradora y le dice, ok, de valor nominal tienes $100,000. Los $100,000 son beneficio de muerte y eso generalmente dice que es No, libre free, de impuestos. Libre de free, impuestos. ¿verdad? Ojo que no estoy hablando ahorita si es grupal, si es individual, dónde se paga. No. Aquí estamos hablando de una póliza individual. Entonces, el beneficio, el valor nominal es libre de impuestos. Ahora, ¿qué pasa con los $35,000? Que es valor en efectivo. ¿Qué dice aquí? Pagan impuestos. Dice acá, miren, cuando una póliza se entrega por el valor en efectivo, que dice parte del valor en efectivo, o sea, no es todo, es una parte. Puede estar sujeto a impuestos si el valor fue más que el monto pagado de las primas. Ok, vamos a suponer que el asegurado pagó $100 por 15 años. ¿Cuánto pagó en total? ¿Alguien que me diga la cifra? 1,200 por 15. 1,200 son porque si está pagando 100 mensuales serían 1,200 al año. Y si pagó por 15 años, ¿cuánto da? ¿Alguien que me... 18,000. 18,000. 18,000 exactos. Ok. Ujú. Tengo $18,000 de prima. Sí, sí. Ok. Entonces, como hay $18,000 de prima que se pagaron y a la muerte, vuelvo y regreso y dice aquí, cuando la póliza se entrega por el valor en efectivo, parte puede estar sujeto a impuestos si el valor fue más que el monto de las primas pagadas. Ok. Entonces dice que el asegurado, viene tío Sam y dice, ok, veo que el asegurado pagó Menos. $18,000. Ujú. ¿Valor en efectivo tiene? 35. 35,000. Ok. 35,000 menos 18. 17. 17,000. Sí, sí. Entonces, tío Sam dice, ok, me tienes que pagar impuestos Sobre 17,000. Sobre 17. ¿por qué? Porque tío Sam considera estos 17 como ganancia. Esto lo considera como capital y esto lo considera como ganancias. ¿Sí? Y este sería mi capital. Es así como lo desglosa tío Sam. Entonces, el valor nominal normalmente es libre de impuestos, pero el valor en efectivo, parte, puede estar sujeta a impuestos si el valor es más que las primas pagadas. Entonces, las primas son el capital, entonces lo que exceda es sobre lo que hay que pagar impuestos. ¿Sí? No sé si me doy a entender hasta acá. Vuelvo y repito, yo sé que la parte de impuestos es un poquito extensa y ya lo vamos a ver a detalle y lo vamos a desglosar, pero a grandes rasgos es así como se ve el tema de impuestos. ¿Dudas? Profe, En el único caso, Perdón, alguien más ahorita voy Joseph, sí, solo permítame que alguien más me había hablado, pero ya lo perdí. sí, discúlpeme, Tony, profe. dígame. Los pagos mensuales incluyen impuestos. Gracias. En las pólizas individuales, las primas no son deducibles de impuestos. No, no, no. Si en el pago mensual que se está haciendo la póliza está incluido un impuesto. ¿Se pagan impuestos? Sí. O sea, sí se pagan impuestos siempre. Todas las primas se pagan impuestos en pólizas individuales. Por eso digo que esa es una pregunta de examen. ¿Las primas que se pagan en forma individual son deducibles de impuestos? Sí. sí. Deducible no. No, no son No, deducibles. Hay que o sea, es decir, que sí se paga impuestos. O sea, con las primas individuales, ¿se paga impuestos? Sí. ¿Por qué? Porque en pólizas individuales
las primas no son deducibles de deducibles. impuestos. Y ustedes van a encontrar, se paga el 50%, se paga el 20%. O sea, no, o es todo o no es nada, ¿sí? En pólizas individuales no son deducibles de impuestos. Es decir, que en las primas se está pagando impuestos. O sea, cuando yo voy a pagar mis impuestos a fin de año, yo no puedo decir, mire, estoy pagando esto de seguro, dedúzame lo de las taxes. O sea, no, pues, estoy pagando impuestos porque es una póliza individual, ¿sí? Entonces, ya por eso digo, cuando entremos a ver las grupales, vamos a hacer la comparación de las grupales y las individuales, porque de ahí se desglosan muchas preguntas para saber quién paga impuestos. Y ojo lo que estoy diciendo, porque siempre hago esa aclaración. La pregunta, porque miren, hay muchas preguntas que dicen, ¿paga o no paga impuestos? O sea, es que la pregunta no es al final si se paga o no. Tío Sam, siempre que hay un beneficio económico, quiere su parte. Estamos obligados a pagarle la parte. Entonces, cada vez que hay un beneficio económico, por eso la pregunta no es si se pagan o no. La pregunta siempre va a ser quién las paga. O el dueño, el pagador, o el beneficiario. En todos los beneficios, en todas las pólizas, siempre la pregunta es quién paga. No es que si se paguen o no. O sea, en una individual, las pólizas, las primas son deducibles de impuesto. No, eso quiere decir que ¿quién está pagando el impuesto? El El propietario, dueño el dueño de el la dueño de póliza. la póliza. Es por esa razón los beneficios, por eso dije, aquí estoy hablando en base a una póliza individual. ¿Las primas son deducibles de impuestos? No, está pagando impuestos, por eso el valor nominal es libre de impuestos para el beneficiario. ¿Sí? Aquí lo puedo poner para el. No sé si respondo a la pregunta o si me doy a entender. Entonces, ok, la lógica a seguir ahí es que las primas no son deducibles de impuestos porque al final, cuando se recibe el beneficio total, el valor Ujú. nominal, no se pagan Serie de impuestos. impuestos. El beneficio es libre Exacto, de impuestos. Por eso, exacto. ¿verdad? Y Ese, eso, reforzando lo que dice aquí, generalmente son libres de impuestos si se toma como suma global, ¿verdad? ujú. Pero la excepción a esa regla, pues aquí entra lo que es el valor en efectivo, que parte puede estar sujeto a impuestos, dependiendo. Entonces, ¿cómo sacamos esa parte que está sujeta a impuestos? Bueno, hacemos el cálculo de cuánto se pagaron de primas y cuánto hay acumulado. Entonces, lo que exceda son ganancias y sobre esas ganancias se pagan impuestos, ¿verdad? Eso es en una póliza individual. Entonces, esta parte del valor en efectivo, no importa si es grupal, no importa si es individual, acá todo lo que exceda la base de costos está sujeto a impuesto. ¿Por qué? Porque se constituye ganancia. Es como una inversión en la bolsa de valores. Yo invierto en acciones y me da dividendos, pues es una ganancia. Está sujeta a impuestos. Entonces, el valor en efectivo de esta opción es como se desglosa y esto, vuelvo y repito, perdonen que lo repita tantas veces, pero esto no aplica si ya seas grupal o individual, no importa. Esta parte siempre se va a desglosar y tío Sam siempre va a ver cuánto se paga impuestos y hay ganancias. ¿Ok? ¿Qué era esa parte, profesor, que me parece que usted explicaba en cuanto a un seguro que al recibir todo el valor nominal, el beneficiario, los primeros $50,000 son libres De de impuestos. pago de Ujú. impuestos, creo, y los otros, el resto, ¿qué pasa? Esos son en pólizas grupales. ¿Sí? Ah, ok, ok, Ese es un ok. beneficio que tienen las pólizas grupales, pero ahí funciona diferente. Por eso no los quiero confundir. Ahorita solo estamos hablando en pólizas individuales. Cada vez que Individual, ¿no? ustedes, miren, cada vez que ustedes vean, ahorita pues obviamente ya no lo vamos a ver, pero ya vamos a entrar a las grupales y cuando lleguemos a las grupales lo vamos a evaluar, pero cada vez que hay un beneficio, ¿verdad? En pocas palabras lo voy a resumir así. Todo lo que sea grupal pagado por la empresa es deducible de impuestos, por la empresa. Eso quiere decir que el beneficiario tiene que pagar impuestos. En una individual, el beneficio es Es libre de libre. impuestos, lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque los impuestos se pagaron con las primas.
Pero en una grupal, la empresa no paga impuestos de primas. ¿Por qué? Porque eso lo deduce de impuestos. Entonces, tío Sam dice, bueno, si no me vas a pagar tú, entonces me voy con No, el beneficiario me va a pagar. aunque sea contributario en la grupal. Aunque sea contributiva, dice usted. Contributiva, perdón. Contributivo. Ya ahí es donde vamos a evaluarlo cuando lleguemos al tema de impuestos. Por eso digo, no los quiero confundir ahorita, pero cuando lleguemos ahí, depende. La parte que aporte el empleado cuando es contributivo, depende si es grabado o no es grabado. ¿Sí? Y eso lo vamos a analizar ya cuando lleguemos a esa parte. Ahí nos vamos a llevar un poquito de tiempo, por eso no me meto ahorita ahí, ¿verdad? Y no los quiero confundir. Por eso ahorita los dejo solo con este panorama, ¿verdad? Que el tema de impuestos en pólizas individuales, ¿dónde se pagan los impuestos? En las primas. En las ganancias. Las primas. Ah, Estoy hablando del valor nominal. Recuérdense que el valor en efectivo, todo lo que sea ganancia, sea grupal o individual, eso va de cajón, eso hay que pagar impuestos, ¿sí? El valor en efectivo. Pero el valor nominal, en una individual, los impuestos se pagan en las primas. Si la pregunta dice, en una póliza individual, ¿las primas son deducibles de impuestos? La respuesta es no. No. No son deducibles de impuestos. En una póliza individual, los beneficios o el valor nominal o lo que recibe el beneficiario, ¿tiene que pagar impuestos? No. O sea, ubiquen, nada más cuando la pregunta hable de impuestos, si la pregunta se refiere a una póliza individual, automáticamente yo digo, ok, ¿paga impuestos? ¿A qué se refiere? La pregunta es, ¿quién paga los impuestos del beneficiario? No, porque yo ya sé que en una individual los impuestos se pagan en la prima. Eso quiere decir que los beneficios son libres de impuestos, ¿sí? Entonces, el contexto ya va a cambiar cuando lo veamos en una grupal, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en otra clase. No nos toca ahorita esa parte, por eso no los voy a confundir, pero ya cuando lleguemos a eso lo vamos a evaluar. ¿Listo? Profesor, Ujú. tengo una pregunta. Dígame tú. ¿Se puede agarrar el valor en efectivo y añadirlo a la póliza, al valor nominal, para incrementar el valor en vez de 100,000 a 135,000? Sí se puede. Gracias, Tony. Y esa es pregunta de examen, ¿sí? Eso se llama lo que Tony está diciendo. Miren, voy a ir terminando con esta parte, ¿sí? Pero lo que Tony dice es de que del valor nominal tenemos, vamos a suponer, $100,000, ¿sí? ¿Verdad? Y valor en efectivo 35. tenemos $35,000 acumulados. Entonces, lo que Tony dice es esta parte, sumarla a esta parte de acá, o sea, sumarla. Esta flecha salió algo torcida, pero bueno, sumarla. Lo que es el valor en efectivo, ¿lo puedo sumar acá? Sí lo puedo hacer. No, no directamente sumar, sino lo que estoy haciendo con estos $35,000 es comprar más, ¿sí? beneficio. ¿Comprar Es más? ¿Qué, perdón? más beneficios. O sea, lo que estoy haciendo, le digo a la aseguradora, mira, veo que tengo $35,000 ahí acumulados. ¿Puedo comprar más beneficio para mi seguro? Sí lo puedes hacer. Y eso se conoce como, alguien que me diga, eso tiene un nombre. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Disculpe. Sí, gracias. Cuando yo uso el dinero acumulado del valor en efectivo para comprar más beneficios del valor nominal, eso se conoce como Es una inversión. Interés compuesto adicional. Pagadas o pagadas. adiciones Adiciones saldadas. saldadas, ¿sí? Eso se conoce como adiciones saldadas. Ojo que ustedes podrían encontrar esa pregunta en el examen. Me han preguntado a veces qué es una adición saldada y usted a veces viene como término en alguna pregunta y uno dice, ¿pero qué es una adición saldada? Ah, ok, una adición saldada es cuando uso el valor en efectivo acumulado para comprar más beneficios. Y estos beneficios que agregué ya están
Saldados. Pagados. Eso quiere decir que el hecho, vamos a suponer que vamos a suponer que la prima era de, qué sé yo, $85, ¿sí? Y yo agregué más beneficios a mi valor nominal. Pregunto, adiciones saldadas. Pregunto, ¿la prima va a subir? Va. No tendría. No tendría que No, moverse, ¿no? No, se correcto. mantiene. No va a subir. ¿Por qué? Porque estas adiciones ya están Están saldadas. ya Están están pagadas. 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 Dicho de otro modo, ¿verdad? Ya están pagadas. ¿Por qué? Porque estos $35,000 me sirvieron para comprar ese beneficio extra. Ese valor en efectivo queda a cero. Sí, el valor en efectivo vuelve a cero, ¿sí? Y empieza a acumularse otra vez. La intención de la pregunta, profe, era si de esa manera entonces uno puede librarse de pagar impuestos. Sí, claro. Claro que sí. Lo Sí, invertiste. sí, o sea, prácticamente sí. ¿Por qué? Porque recuérdense que de todos modos en las primas ahí acumuladas, todo ese capital, pues yo pagué impuestos. Entonces, sí es una forma para deducir impuestos. Y eso Gracias. lo tiene que, el propietario del seguro tiene que hacer la solicitud para hacer ese cambio Sí, a la sí, sí. El aseguradora. propietario le dice a la empresa, a la aseguradora, mira, veo que tengo ahí acumulado $35,000, ¿puedo comprar más seguro con eso? Claro que lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es o sea, miren, aquí están los pros y los contra, ¿verdad? Pues no pago impuestos, ¿verdad? O sea, me ahorro el tema de impuestos, pero eso significa que mi valor en efectivo queda A cero. a cero. Y el 5% de cero es Cero. cero. O sea, eso quiere decir que de valor en efectivo, pues dejo de percibir intereses. ¿Por qué? Porque preferí comprar beneficio y claro, me ahorro los beneficios, pero entonces tampoco estoy generando interés. Entonces empiezo otra vez de cero, ¿verdad? Pero sí lo puedo hacer. O sea, al final, miren, eso puede ser pro, puede ser contra. ¿Por qué? Porque depende de los intereses de cada quien. O sea, es decir, para alguien tenga razones de peso para hacerlo, otros diga, ay, no, me equivoqué, no lo hubiera hecho. O sea, todo va a depender de los motivos que tenga cada persona, pero sí se puede hacer, sin problema lo pueden hacer y eso se conoce como adiciones saldadas. Adicionar beneficios a mi seguro, pero Y, eso lo estoy pagando de una vez. sí. Y ahí también se evita el asegurado de dar pruebas de asegurabilidad, ¿no? Y le Claro. está aumentando Ujú. su valor nominal. ¿Por qué? Porque es como que yo compre, vamos a suponer, aquí con estos $35,000 puedo comprar, por decir algo, $50,000 Acciones. más, ¿sí? Entonces, es como que esté comprando $50,000 más de valor nominal. Entonces, ahora de valor nominal ya tengo ¿cuánto? 150. 150,000. Entonces, estos 50,000 es como que los compre de prima única, ¿sí? Por eso se llaman Sí. adiciones saldadas. Que adiciones $50,000, pero estos $50,000 ya están Ya está pago. pagados. Ya están, por eso se llaman saldadas, ¿verdad? Porque ya están pagos. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Esa es una pregunta o tema de examen. Ojo, porque pueden encontrar ese concepto y a veces uno dice que son adiciones saldadas, ¿verdad? Es básicamente comprar beneficios con mi valor en efectivo acumulado. Entonces yo los compro y ya están pagados. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos llegado hasta acá con la clase el día de hoy. Espero haberme dado a entender, ¿verdad? Gracias a todos ahí por sus preguntas, por su colaboración y participación. Perdonen si en algo me equivoqué, me disculpo. Ya saben, siempre lo digo, si en algo me equivoco, por favor, corríjame con toda confianza, pues la idea es aprender siempre. ¿Ok? Si se equivocó ni nos enteramos. Gracias, Dani. Ojalá que no, así, no. Ah, no, pero bueno, así No, que tranquilo. ánimo a todos, les deseo a todos de verdad un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga. El día lunes Amén. continuamos y vamos a ver ya lo que es el orden de sucesión, que vienen bastantes preguntitas de esa parte también, ¿verdad? ¿Quién recibe el beneficio? ¿Verdad? Hay preguntas donde si el A y B, uno es el asegurado y el otro es el beneficiario y mueren juntos en un accidente, ¿quién recibe el beneficio? Todo ese tipo de preguntas son las que vamos a solucionar el día lunes, ¿verdad? Que tiene que ver con orden de sucesión. ¿Ok? Así que les deseo a todos una feliz noche, un Gracias, feliz fin de profe. Buenas semana, noches. éxito a los que están por Igualmente presentar y para nos vemos todos. en el... Buenas noches para todos. Feliz fin de Buenas semana. noches. Profesor, ¿le puedo llamar mañana? Claro, claro, con gusto. El, Buenas noches. Gracias. el lunes. Profesor, yo no Mucho tengo su éxito, número. muchas ¿Me lo felicidades. puede
Dar, por favor. Gracias. Solo permítame un momento.